Bienvenidos a nuestra clase número 3 acerca de las revisiones sistemáticas de la literatura. En la clase anterior finalizábamos con un esquema donde se puede identificar la ruta que, de acuerdo a las recomendaciones más reconocidas, podemos seguir o debemos seguir para llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura. Y es la que justo ustedes ven aquí, que parte del planteamiento de las preguntas de investigación. Y todo parte de ahí porque ya decíamos que una revisión sistemática cumple con todos los requerimientos de cualquier trabajo de investigación científica, es decir, hay un apego total al método científico, y como cualquier otro proyecto de investigación, el corazón o un buen porcentaje del éxito de toda investigación radica en el correcto planteamiento de las preguntas de investigación. O bien, algunos libros de metodología, algunos autores, digamos que plantean una variante de este enfoque, señalando como el aspecto más importante de todo proyecto de investigación al planteamiento del problema de investigación. Pero para efectos prácticos, el problema y las preguntas de investigación podemos tranquilamente verlas como un elemento, digamos, conjunto, que van de la mano. De alguna manera, las preguntas parten de la identificación de un problema de investigación. Así es que la revisión sistemática de la literatura también podemos decir que puede perfectamente identificar un problema de investigación del cual de manera automática van a derivar las preguntas de investigación. Entonces, en esta diapositiva, que es con la que habíamos concluido la clase pasada, podemos tener el mapa, el panorama completo de todas las etapas que debemos recorrer, que desde el punto de vista metodológico son importantes plantear desde el protocolo y obviamente una vez que el protocolo está perfectamente elaborado con todos sus requerimientos, vendrá propiamente la ejecución del proyecto y en cada una de las etapas habrá más, digamos, aspectos explícitos de ejecución que de, digamos, planeación. Pero finalmente es indispensable tener el punto de partida, que aquí lo identificamos como las preguntas de investigación. Entonces vamos a dar inicio en esta primera etapa. El propósito de un mapping, que ya explicábamos que era este concepto del mapping dentro del lenguaje de las RSL, es identificar las lagunas de conocimiento. Entonces, de alguna manera, como hace un momento dijimos que algunos autores hacen una distinción en este punto de partida de todo proyecto de investigación al, digamos, enfatizar la importancia del planteamiento del problema y que de un buen planteamiento, por supuesto, deben derivar o debe surgir una correcta formulación de las preguntas de investigación. Así es pues que dentro de este campo de las revisiones sistemáticas de la literatura, el problema de investigación y las preguntas van estrechamente relacionadas. Tienen una cercanía tal que pues, prácticamente podemos asumir que son la misma cosa. Todo gira alrededor de las lagunas de conocimiento y
como consecuencia de estas lagunas, o una de sus repercusiones, estas lagunas de conocimiento, serían, al menos en el campo de las ciencias de la salud, esta, digamos, incertidumbre o confusión, dudas acerca de, por ejemplo, que es casi en su mayoría el tema central de las revisiones temáticas, el efecto de las terapias. Cuando no se tiene la claridad acerca de el efecto de alguna terapéutica, de algún tratamiento, un fármaco, etcétera, ello es derivado de, en buena medida, de lagunas de conocimiento. Es decir, no se ha consolidado un conocimiento, no se ha confirmado reiterativamente, en fin, que todo ello lo podemos de alguna manera encuadrar dentro de este problema que son lagunas de conocimiento. Entonces, estas lagunas de conocimiento nos crea, abre esta, digamos, necesidad, esta demanda de mayor conocimiento, de investigación, para subsanar estas lagunas y con ello, al mismo tiempo, disminuir, reducir la incertidumbre y pues el efecto positivo va a venir en automático al tener más elementos para una buena toma de decisiones. Esto requiere una clara especificación del área del problema y una revisión crítica de la literatura dentro de ese dominio, con el fin de presentar una adecuada línea argumental que identifique las lagunas de conocimientos y las necesidades de investigación que deben ser abordadas. Por supuesto que aquí, en esta etapa de argumentar adecuadamente e identificar las lagunas de conocimientos, no, esto no puede ser trabajo de una persona en aislado, de un solo profesional, mucho menos de, digamos, un metodólogo. Definitivamente que aquí este trabajo inicial debe recaer en un grupo multidisciplinario de profesionales, de científicos, que tengan, en primer lugar, esa noción clara de la presencia de esta laguna de información, de conocimiento. Esto, al menos en el campo de la medicina, digamos que tendría su escenario óptimo, digamos, el ambiente natural de donde debieran surgir estas preguntas, este planteamiento de problema, tendría que ser la práctica clínica de los distintos campos de la medicina, por ejemplo, donde el usuario principal de la información científica, conjuntada obviamente con la evidencia anecdótica, es decir, la experiencia de quienes están al frente de la práctica clínica, debiera ser, en sentido estricto, el ambiente idóneo de donde surgieran las preguntas. De una manera, por ejemplo, en los ámbitos hospitalarios, y principalmente hay hospitales, escuelas donde se forman los futuros especialistas, siempre surge esta, digamos, inquietud, al menos en el ámbito de la enseñanza de la medicina, que mientras los residentes, los médicos que están en formación para convertirse en especialistas, transcurre su día a día en el contacto con los pacientes, aprendiendo de los maestros, aprendiendo de las escuelas, la práctica, los estilos, o por supuesto de los tratados de la literatura. Sin embargo, en estos ámbitos se propicia mucho, es como una, digamos, parte indispensable de este proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que comúnmente en los hospitales se conoce como el pase de visita o las sesiones clínico-patológicas, donde se discuten precisamente estos procesos de toma de decisiones
encaminados a la atención de los pacientes. Y es justamente en estos ámbitos donde, al calor de la discusión, del debate, de la reflexión acerca de cuáles debieron haber sido o cuáles deberían haber sido las mejores prácticas, la decisión más acertada acerca de un manejo específico, se crean entonces ahí las condiciones idóneas para que ahí puedan surgir las preguntas, ahí pueda generarse esta necesidad de información o estas ayudas que se requerirían para despejar la incertidumbre en torno a un tema específico relativo al manejo de los pacientes. Entonces, obviamente que no quiere decir que solamente en este ambiente, en este entorno, siendo el más propicio, podrían aquí generarse este tipo de preguntas. En realidad, estas preguntas pueden surgir como un trabajo reflexivo, intelectivo de cualquier científico, cualquier profesional experto en un área que identifique una laguna de investigación. Pero vamos, de alguna manera estamos poniendo un ejemplo de cuáles podrían ser estos eh, ambientes en donde de manera, digamos, muy práctica, muy útil, estaría favoreciéndose el surgimiento, el nacimiento de estas preguntas de investigación. Al comienzo de la revisión es necesario especificar claramente las preguntas que ésta tiene como objetivo responder. Aunque las revisiones sistemáticas a menudo tienen como objetivo responder a preguntas individuales o probar una sola hipótesis, a veces las cuestiones estratégicas hacen que el campo de preguntas sea mucho más amplio. ¿A qué nos referimos con esto? Con cuestiones estratégicas. Eh, ya en las clases anteriores comentábamos que en muchas ocasiones, y aquí podemos poner el mejor ejemplo que tenemos así a la mano, el caso de la pandemia. En situaciones como estas, que bueno, fueron claramente señaladas como de emergencia sanitaria, ya no digamos necesidad, la urgencia de información fiable, de información veraz, en la cual a partir de la cual se pudieran tomar decisiones rápidas, establecer líneas de acción a nivel de salud pública, etcétera. Definitivamente que aquí podemos claramente entender el término de cuestiones estratégicas. La misma, digamos, las mismas autoridades a nivel de los distintos países, prácticamente esto fue global y se afecta a todos los países, todas las regiones, pero principalmente aquellos países que de alguna manera tomaron cierto liderazgo en cuanto a dictar las acciones más encaminadas a afrontar el problema, fueron quienes de alguna manera fueron dictando como qué acciones deberían tomarse, em, qué políticas de salud eran las más recomendables, etcétera. Entonces, hay siempre, digamos, el grupo puntero, el grupo de personas que asumen la responsabilidad de afrontar una cierta situación, como en este caso de emergencia sanitaria, y dado ese contexto, la necesidad de información, la urgencia de disponer de buena información, pues más que surgir de una manera natural, como una preocupación, como un anhelo, como un impulso académico, ¿sí? Una eh, aspiración académica. Aquí no, era todo lo contrario. No importaba tanto el rigor académico, sino la urgencia de disponer de herramientas para afrontar el problema. Entonces, por eso es que
muchas veces incluso no hay ni siquiera una hipótesis. Va a depender de el tipo de circunstancias en las cuales se presenta o surge esa necesidad de información para que la pregunta pues pueda nacer bajo distintos matices, bajo distintos escenarios. Sin embargo, pues, como por decir así, el escenario más deseable, pues uno siempre quisiera que no fuera una situación de urgencia, sino que se pudiera disponer de los recursos, el tiempo, digamos, los espacios de discusión adecuados para plantear buenas preguntas de investigación. Puede ser necesario trabajar para identificar cuál es la pregunta o preguntas más probables que será preciso responder, como decíamos. Es decir, el ejercicio intelectual, reflexivo, de plantear preguntas o problemas de investigación, no debiera ser la urgencia, no debiera ser el ámbito donde hay tal urgencia que no tenemos el tiempo para ponernos a meditar y a pensar, sino que deseablemente eh, podríamos buscar, deberíamos buscar su momento, el momento, darse el tiempo suficiente, reunir a las personas más atinadas para emitir opiniones acerca de un problema, de una situación que requiere ser atendida mediante la generación de información, la síntesis de información. Entonces, pues, por ejemplo, volviendo a los distintos escenarios, el caso de un programa de posgrado, por ejemplo, en ciencias de la salud, también sería uno de los mejores escenarios, donde obviamente por las necesidades de obtener un grado académico, al estudiante, al alumno, se le requiere un trabajo de investigación que puede ser finalizado en modalidad de tesis, tesina, en fin, un artículo publicable. En fin. Y muchos programas de posgrado de esta naturaleza sabemos que van encaminando, apoyando al estudiante con un sinfín de herramientas del tipo de los seminarios, reuniones académicas, congresos incluso, las propias clases donde el alumno va teniendo contacto con los tutores, los profesores, la misma, el mismo plan de estudios va favoreciendo todo esto. Y entonces, pues, en teoría se dispone del tiempo suficiente para favorecer este ámbito de reflexión y de allegarse de opiniones de expertos que favorezcan una la mejor forma de plantear un problema de investigación. Por eso es que se insiste en que esta etapa de la pregunta de investigación no se vea como un mero requisito de llenar un formato de protocolo. Si, bueno, vamos a hacer una revisión, vamos directamente a las bases de datos a hacer las búsquedas inmediatamente y dejar o minimizar esta etapa como algo que simplemente se puede llegar a ver como eso, una etapa tipo requisito que hay que cubrir, y no se le confiere su importancia clave como pivote, como motor para poder detonar todas las demás etapas de la mejor manera. Entonces, sí vale la pena aquí detenerse, dedicarle su tiempo a plantear buenas preguntas de investigación.
Algunas recomendaciones en torno a este trabajo de esta etapa de las preguntas de investigación las podemos ir revisando eh, aquí rápidamente. Hay que evitar preguntas en las revisiones temáticas que sean muy generales o con poca profundización de los temas. Por ello es tan importante el refinamiento de las mismas para que se conviertan en preguntas mucho más específicas que engloben esos matices genéricos. Esto, digo, no es exclusivo, no es privativo de las revisiones sistemáticas. Es bien sabido que, al menos en estos ámbitos académicos, como el ejemplo que poníamos de los programas de posgrado, pero inclusive los de pregrado, en aquellos programas de pregrado donde al estudiante se le requiere, se le exige un trabajo de tesis o tesina, bien sabemos cómo digamos, este ejercicio de plantear una pregunta que pareciera a primera vista como muy trivial, en realidad no lo es. Incluso puede llegar a convertirse en una de las, digamos, como en la piedrita en el zapato del estudiante, tanto de pregrado como de posgrado, que no le permite avanzar como él quisiera o lo mantiene estancado por un buen rato, debido a que eh, definitivamente no es, estos ejemplos que son muy palpables, se viven constantemente en los ámbitos académicos, es la prueba más fehaciente de que el ejercicio de plantear una pregunta de investigación no es nada trivial. Requiere todo un ejercicio intelectual de eh, conocimientos previos, de ir abrevando cada vez más y más, no solamente información, sino contacto con expertos, en fin, es en parte un trabajo científico y en parte un trabajo artístico, ¿no? Que requiere, pues, creatividad, requiere arte, requiere sentido común, en fin, porque, y me adhiero rotundamente a la postura de varios autores de textos sobre metodología, coincido plenamente en que eh, digamos, la importancia o la certeza, la adecuación que tenga una pregunta, lo bien que pueda ser planteada una pregunta de investigación, garantiza más del 50% del éxito de ese proyecto. Una pregunta mal planteada va a dar como resultado eh, que todo el proyecto vaya arrastrando esa deficiencia y pues finalmente eh, digamos, las deficiencias van a reflejarse a lo largo de todo el proyecto y al final, no se diga. Entonces, vuelvo a insistir, el cuidado que se debe poner en el planteamiento de una pregunta de investigación para una revisión sistemática de la literatura es tan, digamos, minucioso, tan fino, como el que se le debe poner a cualquier otro protocolo de investigación de otra naturaleza. Entonces, podemos perfectamente aquí ver estas coincidencias. De ahí, pues, que se deba reconocer que un protocolo, elaborarlo para una revisión sistemática, va a exigirnos el mismo rigor que si lo hiciéramos para otro campo de estudio. El objetivo es realizar una revisión sistemática mucho más depurada para evitar resultados generales que serían fáciles de obtener con una revisión narrativa de la bibliografía o una revisión del ámbito, con lo que comúnmente conocemos como estos documentos acerca del estado del arte de un tema. Bien, vamos entonces a ir detallando cada vez más eh, los, eh, las herramientas, los pormenores acerca de la pregunta de investigación, empezando por los tipos de preguntas. Los autores recomiendan trabajar dos tipos de preguntas. Las llamadas preguntas de preparación o preguntas background,
Estas van a ser muy generales, muy amplias, básicas, relativas al, digamos, a la materia prima de un tema, de una área de expertise, de una especialidad. Y para poderlas plantear aquí, uno puede apoyarse con ciertas herramientas, como las típicas preguntas de qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué. Son las típicas preguntas trabajadas en ámbitos académicos por estudiantes, como decíamos, tanto de pregrado como de posgrado, pero principalmente de posgrado, donde se favorece, se puede llegar a favorecer que el trabajo de investigación o de tesis de posgrado pueda girar en torno a una revisión sistemática de la literatura. Y en esos casos, entonces, los estudiantes tendrán que allegarse de todos los elementos, tanto teóricos como conceptuales, apoyándose en estas, digamos, herramientas de preguntas para poder formular sus preguntas de preparación, su pregunta de preparación o pregunta background. Por eso decimos que aquí el estudiante se puede, o quien quiera que esté trabajando esta etapa, pueden apoyarse en libros de texto, libros de metodología, donde se dan los tips, las recomendaciones, se disponen de ejemplos, hay incluso libros escritos en forma de tutoriales para que el estudiante pueda facilitarse esta tarea. Y tenemos el otro tipo de preguntas, que es las preguntas conocidas como foreground o preguntas actuales. Estas ya son más específicas, son focalizadas, dirigidas, tratan sobre la condición de un paciente, la característica de un problema, intervenciones y resultados. Aquí sí se requiere, si estamos trabajando una revisión sistemática de la literatura en el ámbito clínico, en el ámbito médico, aquí sí definitivamente requeriríamos la ayuda de un experto, un especialista con amplia experiencia en el manejo de un tipo de paciente, de una enfermedad, de una especialidad, sobre la cual está gravitando el tema de la revisión sistemática. ¿Por qué? Por lo que comentábamos hace un momento. De manera deseable, se esperaría que estas preguntas ya vistas digamos, con miras a concretizarse en un resultado de una revisión sistemática, se esperaría que esas preguntas realmente contribuyan a solucionar el problema que está en medio, en el centro, que es la laguna de información, la laguna de conocimiento que se detecta, que es visible, que es muy explícita. Y entonces, de nada serviría hacer una revisión sistemática solamente con fines de graduar a un alumno, con fines de obtener, lograr una publicación en una revista prestigiada, si al final eso va a ir a quedar arrumbado en algún cajón, en alguna base, en archivo electrónico, y jamás nadie va a usar esa información para lo que fue pensada, para llenar esa laguna de conocimiento, resolver la incertidumbre, etcétera. Entonces, principalmente apoyar la toma de decisiones del tratamiento de los pacientes, si es que estamos en el campo de la clínica, la medicina. Por ello es que aquí en esta, digamos, etapa, o mejor dicho, llegado al punto de tener que trabajar el tipo de pregunta actual, se requiere al experto que dé toda su eh, experiencia para poder plantearla de la mejor manera. También, obviamente, nos podemos basar en datos reales. Por ejemplo, se puede identificar un problema por que la información epidemiológica, estadística,
indica que hay una falta de información, como el ejemplo que poníamos de la pandemia, que bueno, se requerían datos así de manera acelerada para poder, perdón, alimentar a los modelos epidemiológicos, para poder tomar decisiones, diseñar estrategias, etcétera. Entonces también aquí se puede requerir a los datos disponibles para poder visualizar mejor el problema y plantear la pregunta adecuadamente. Entonces, las preguntas background o de preparación son preguntas básicas de conocimientos generales acerca de una condición clínica. Tienen dos componentes. Una raíz de interrogación, esto que decíamos de las ayudas en forma de preguntitas, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? Y el otro componente es una enfermedad o un aspecto de dicha enfermedad. Por otro lado, las preguntas foreground o actuales, también son las específicas o de acción, están orientadas al paciente, aplicables en tiempo real y con repercusión directa en la toma de decisiones. Para contestarlas hay que acudir a fuentes específicas, como lo que mencionamos hace un momento de los expertos. El experto clínico aquí es de gran valía, obviamente si estamos hablando de una revisión en el campo clínico. Este tipo de preguntas foreground o específica o de acción es la que ya va a dar lugar en sentido estricto a la famosa pregunta PICO, que en realidad pues, es un acrónimo, el acrónimo PICO, que definitivamente ya es mucho más enfocada, mucho más técnica, este tipo de formulación de pregunta, dentro de el marco metodológico de las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas no pueden prescindir de su acrónimo PICO o pregunta PICO, como se le conoce comúnmente. Y entonces la pregunta foreground podría perfectamente plantearse, redactarse ya con digamos, el uso del acrónimo PICO. Pero no necesariamente tiene que ser así. Puede, digamos, trabajarse de manera preparatoria, de manera muy fuera del contexto PICO, pero obviamente ya con servir, prepararse de tal manera que sirva prácticamente del insumo de la materia prima para que a la hora de llegar al acrónimo PICO ya no tengamos que quebrarnos la cabeza de cómo vamos a formular la pregunta PICO. Para ello nos apoyamos fuertemente de la pregunta foreground. Entonces, con este esquema podemos más o menos resumir esto que acabamos de mencionar acerca de los tipos de preguntas. Vemos entonces cómo la pregunta background, la de preparación, que es muy general, muy básica, donde la experiencia de la enfermedad no es tan necesaria, se puede recurrir simplemente a conceptos de los libros de texto. Esta, pues, digamos que podría prepararla ya sea un estudiante que está involucrado en algún trabajo de este tipo, o bien alguien que no necesariamente siendo estudiante de algún posgrado, por ejemplo, pero que no necesita ser el experto en la enfermedad, si es que se trata de una revisión sistemática en el campo clínico. Puede ser el metodólogo, puede ser el experto informático, puede ser el experto en bases de datos, en bibliometría, en información eh, bibliométrica, en fin. No tendría que ser el experto en el tema. Mientras que las preguntas, la pregunta específica de acción o la pregunta también llamada foreground, esta sí definitivamente requiere de los aportes de el experto clínico
y como casi siempre vamos a referirnos a revisiones sistemáticas del ámbito clínico, por eso es que siempre todos los ejemplos van encaminados hacia allá. Y aquí, bueno, la aportación del que trabajó la pregunta background, pues también va a ser significativa, aunque en menor medida. O sea, no es que se desvincule, que se desentienda de la pregunta foreground, sino que eh, necesita estar altamente involucrado, ya que de otra manera, si no estuviera involucrado, pues prácticamente podemos pensar que, digamos, es un trabajo en aislado, separado, o sea, cada quien hace lo que le toca y definitivamente no puede concebirse así. Es un equipo, trabajo de equipo, donde todos tienen que involucrarse porque al final, a lo largo de toda la revisión sistemática, ambos tipos de perfiles, el del experto y el del no experto, pero que puede ser un buen metodólogo, eh, van a tener que ir de la mano construyendo, elaborando, trabajando todas las etapas, porque todas las etapas van a requerir de la participación en mayor o menor medida de ambos grupos de personas. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de preguntas y el tipo de estudio más apropiado. Por ejemplo, preguntas de tratamiento, bueno, pues para este tipo de preguntas, el diseño por excelencia pues son los ensayos clínicos. Mientras que si tenemos, por ejemplo, estudios de diagnóstico, preguntas de diagnóstico, mejor dicho, perdón, aquí vemos como la gama de posibles estudios para responder este tipo de preguntas pues son más variados, más diversos, como los estudios de corte, transversales, la comparación ciega con un gol estándar, las revisiones sistemáticas, las preguntas de pronóstico. Aquí también tenemos esa posibilidad de usar estudios de corte, de casos y controles, las series de casos y las propias revisiones sistemáticas. Y así por el estilo, ¿no? Cada pregunta va a requerir un diseño específico. Aquí, por ejemplo, vemos otro cuadro donde eh, tenemos nuevamente los diferentes tipos de preguntas y los tipos de estudios para contestar. Por ejemplo, una intervención. Aquí, digamos, en primer lugar tenemos a la revisión sistemática o metaanálisis, donde sabemos que las estrategias para reducir el error de medición pues son todas aquellas que maximizan la validez interna del estudio, del diseño, incluso pues a veces sacrificando validez externa, pero importa más la validez interna del estudio, por ello es que se privilegian este tipo de estrategias de la aleatorización, el seguimiento completo, el cegamiento de pacientes y médicos, etc. Por ejemplo, las preguntas acerca de que son más de corte epidemiológico, como la frecuencia de una enfermedad o la carga de una enfermedad, pues ahí tenemos estos otros estudios llamados observacionales que nos ayudan a responder este tipo de preguntas. Por ejemplo, las preguntas acerca de factores de riesgo, la etiología de una enfermedad. Bueno, pues aquí tenemos también, vean, la revisión sistemática, en primer lugar. ¿Y qué decir de las preguntas acerca de pronóstico o la predicción que se deseara hacer acerca de el curso de un fenómeno? Pues la revisión sistemática también está en primer lugar. Ello entonces nos va a colocar a la revisión sistemática como el top de la pirámide de la evidencia, que identifica los niveles de evidencia, en primer lugar, los de la mayor calidad, y en último lugar, donde la calidad pues prácticamente es la más baja,
que sería el caso de la opinión de expertos o la investigación básica. De alguna manera, las revisiones sistemáticas se alimentan o a su vez alimentan una serie de información o de evidencia que va a servir también para la toma de decisiones, como es el caso de las guías de práctica clínica, los llamados documentos, sinopsis, que actualizan un tema o como se le conoce comúnmente como estado del arte, y todo ello de alguna manera no pudiera tener credibilidad si no dispusiéramos de las revisiones sistemáticas. Bien, la siguiente etapa de la revisión de esta ruta metodológica que estamos aquí estudiando, digamos que estamos ahorita todavía en la fase de diseño, de la preparación de un protocolo de investigación para llevar a cabo una revisión sistemática, para ejecutarla. Hemos hablado ya, digamos, de manera muy general acerca de lo que son las preguntas de investigación dentro de este protocolo. Lo siguiente tendría que ser especificar en este protocolo el marco temporal. Pero todo lo relativo al marco temporal lo vamos a tratar en la siguiente clase y por lo pronto vamos a concluir aquí esta clase número 3 de revisiones sistemáticas. La clase número 4 la iniciaremos hablando justamente entonces de esta siguiente etapa, que es la definición y todas las características que tenemos que referir acerca de el marco temporal de una revisión sistemática de la literatura. Bien, pues con esto finalizamos esta tercera clase y los esperamos en la siguiente.